Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tocar un tema de particular importancia para la práctica reumatológica. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera no nos puede acompañar el día de hoy, o si está. Ah, no, no está, no. No nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y en su consulta privada. Hoy sí nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa. Soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta particular, y también soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompañan los fellows del programa de reumatología, nos acompañan los residentes rotantes y los médicos que de manera regular se unen al club de revistas. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que es interesante, que es el compromiso gastrointestinal en esclerosis sistémica. Brevemente, hay algunas manifestaciones de la esclerosis que no logran ser manejadas de forma adecuada con inmunosupresión y de las cuales no se tiene muy claro si son de origen eminentemente vasculopáticos. Y el compromiso gastrointestinal pareciera ser una de estas situaciones. Em, Quizás una cosa que le pido al doctor Carlos Jaime que de pronto nos comente al final del artículo cuando termine la doctora Ángela de presentarlo es acerca de la ley del 15% en esclerosis sistémica, que es como una mnemotecnia fácil para uno más o menos tener claro algunos de los compromisos más raros. Y la otra cosa que vale la pena mencionar antes de que empecemos el club de revistas son los scores de propensión o los scores de probabilidad, que básicamente son de forma breve una forma de tratar de equiparar dos grupos, usualmente en estudios observacionales, para que tengan la misma probabilidad de ser sometidos a un tratamiento. Pero entonces yo quisiera el concepto de la doctora Diana Cristina Varela, que es la fellow de segundo año del programa de reumatología y magíster en epidemiología. Doctora Diana, ¿usted nos puede dar una explicación sencilla pues, y entendible de más o menos qué son esos scores de probabilidad? Sí, profe, eso es matemáticamente busca homogeneizar la muestra cuando uno tiene una enfermedad de baja prevalencia, como este caso, que no puede hacer estudios de RCT porque se hace muy difícil. Entonces, lo que uno hace es coger una población y matemáticamente unirla, un individuo a otro que se parezca en varias cualidades, de acuerdo a las que uno quiere parear. Entonces, básicamente eso es una cosa que está de moda en algunos estudios de corte, donde lo que tratan de hacer es de hacer un pseudo RCT. Hay que dejar claro que esto no es un RCT bajo ninguna modo, razón o circunstancia, sino que trata de que la tabla uno de esos grupos de cohortes o de seguimientos de enfermedades de baja prevalencia o de enfermedades en las que va a ser muy distinto los dos grupos por la misma definición de los tratamientos, que queden un poquito parejos. ¿Es más o menos eso lo que hacen Dianita o es otra cosa distinta? Sí, es eso, que puedan uno encontrar un par en cuanto a edad, género y algunas otras características de las enfermedades que uno está buscando. Perfecto. Entonces hacemos esa salvedad para que podamos como disfrutar de la parte estadística también. Y con esta pequeña introducción dejamos a la doctora Ángela para que la doctora Ángela realice su exposición. Doctora Ángela, tiene usted el micrófono. Ok, buenas noches. Bueno, para que los que no me conocen, mi nombre es Ángela, soy residente de primer año del programa de dolor y cuidado apelativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy les voy a compartir este artículo titulado que la inmunosupresión no previene la afectación grave del tracto gastrointestinal en la esclerosis sistémica. Este artículo fue publicado el 9 de junio de 2021 en la revista Clinical and Experimental Rheumatology y pues vamos a comentar entonces acerca de esto. Bueno, para referirnos a la esclerosis sistémica, recordemos que esto es un trastorno autoinmune caracterizado por vasculopatía, anomalías inmunológicas y fibrosis. Afecta la piel y otros órganos internos. Es importante pues, mencionar que no hay un tratamiento curativo hasta el momento. Y dentro de los órganos más comúnmente afectados, hasta el 90% de los pacientes es el tracto gastrointestinal
Y esta enfermedad gastrointestinal pues de tipo grave se ha asociado con marcadores de inflamación, sugiriendo un posible papel de la inmunosupresión. Sin embargo, pues como los actuales tratamientos para este tipo de afectación son más pues como de tipo sintomáticos, y el papel de los inmunosupresores pues al respecto son en gran parte desconocidos, especialmente teniéndolo pues como antes de la aparición pues grave de este compromiso. El objetivo de este estudio era determinar si en la fase inicial de la esclerosis la exposición a los inmunosupresores se asociaba con la prevención o podía modificar la nueva aparición del compromiso grave del tracto gastrointestinal. Ese fue pues como el objetivo de ellos al iniciar este estudio. Entonces partieron de una hipótesis en que los pacientes sin enfermedad gastrointestinal grave al inicio del estudio, sometiéndolos a esta exposición del pues que tuvieran esa exposición a inmunosupresores como el metotrexato, la cetoprina, el micofenolato mofetilio y o la ciclosporina, que generalmente pues estos tratamientos son dados más para el compromiso cutáneo, pulmonar, articular o el muscular. Ellos querían evaluar si esto estaría asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedad gastrointestinal grave durante un tiempo de seguimiento. Bueno, ellos como pues seleccionaron los pacientes. Bueno, respecto como a los métodos de los pacientes, ellos pues recolectaron pacientes que estuvieran inscritos en el programa pues de investigación de esclerodermia canadiense, pues que este es un grupo grande pues como de varios reumatólogos que tienen pues muchos pacientes inscritos ahí y les hacen seguimiento y hacen investigaciones al respecto. O en un estudio de corte de esclerodermia australiana. Para ser incluido en el canadiense, los pacientes deberían tener un diagnóstico de esclerosis sistémica, que este diagnóstico se tomaba en cuenta si era verificado por un reumatólogo experimentado, que los pacientes tuvieran más de 18 años, que los pacientes hablaran inglés o francés, y pues más del 98% de sus pacientes pues, de esa corte cumplían con los criterios de clasificación de esclerodermia de la ACR EULAR de 2013. Por otra parte, pues los pacientes de la corte australiana fueron reclutados de 12 centros especializados en atención de pacientes con esclerosis sistémica, y que todos los pacientes cumplían con diagnósticos de clasificación de ACR de 1980 o criterios de Lowford y Mascard para esclerosis sistémica. 9 de los pacientes de la base de datos de la australiana no cumplió con los criterios de clasificación de la ACR de 2013, y pues esos pacientes pues respecto al tiempo pues, del seguimiento estaban los criterios en la canadiense que estuvieran entre enero de 2005 y julio de 2017, o sea pues 12 años, y en la australiana entre enero de 2007 y junio de 2017, o sea 10 años. Bueno, entonces la corte de inicio se definió como el subconjunto de pacientes con duración de la enfermedad menor a 3 años desde el inicio del primer síntoma no que se atribuyera a la esclerosis sistémica. Bueno, ellos que definieron por exposición. Bueno, ellos definieron primero por exposición la inmunosupresión, que se definió como la exposición al metotrexate, acetoprina, micofenolato mofetil y o ciclofosfamida. En eso no había ningún paciente expuesto a rituximab o tocilizumab en este estudio, o tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Esta exposición también se definió utilizando una variable dependiente del tiempo, pues en cada visita los pacientes se clasificaban pues como expuestos, alguna vez expuestos o no expuestos, o sea, pues nunca hubieran recibido ningún tratamiento inmunosupresor. Bueno, ellos como definieron la enfermedad grave del tracto gastrointestinal. Ellos tomaron una definición publicada previamente en un artículo en el año 2000, pues no fueron de ellos, pues de estos autores, pero lo tomaron de un artículo ya publicado, y que define que se considera si el médico en las consultas informa la presencia de malabsorción, que estas preguntas de malabsorción pues es más como clínicas, de preguntar al paciente si tiene deposiciones que son difíciles de evacuar, que sean particularmente pues malolientes o asociadas pues como un halo de grasa en la taza del inodoro, que tuvieran ferritina baja sin pérdida de sanguínea, que tuvieran un INR elevado, una vitamina B12 en ausencia de una anemia perniciosa, o que tuvieran hipomagnesemia o hipocalcemia sin otra explicación pues como adecuada.
Y en la corte australiana fue definida por la presencia de diarrea crónica en el último año y siendo tratada pues activamente con antibióticos. El segundo ítem fue la necesidad de hiperalimentación, que la definieron como la suplementación nutricional, pues ya fuera a través de una alimentación pues, regular enteral, por una zona nasogástrica, gastrostomía o una NPT. Los episodios de, pues uno o más episodios de pseudoobstrucción, los tomaron pues de historias clínicas en las que se documentara pues por el médico. Y cuarto ítem, una pérdida mayor o igual al 10% asociada al uso de antibióticos en el último año o la estenosis esofágica, que la estenosis esofágica, pues para el grupo canadiense, fueron tenidos en cuenta pacientes pues, que requirieran dilatación esofágica, mientras que la estenosis esofágica para la australiana eh, la definió como aquellos que tuvieran evidencia por endoscopia o por un estudio con varios. Bueno, entre las covariables, pues ellos agruparon las características demográficas y del estilo de vida, pues como la edad, el sexo, la etnia, la educación. Lo recopilaron pues eso a través del autoinforme del paciente. También pues el médico registraba la duración de la enfermedad pues, en las consultas y realizaban unas historias clínicas pues, como estandarizadas donde debían describir pues, en el examen físico la presencia o la historia de úlceras digitales, de telangiectasias, de miositis o artritis inflamatoria y la afectación de la piel, que es pues, como otra covariable, la evaluaron mediante la puntuación cutánea de Rodnan, que es una medida validada de engrosamiento de la piel en la esclerosis sistémica, que el puntaje va entre 0, que quiere decir pues, que no tiene compromiso, a 3, que tenga un engrosamiento severo y evalúa 17 áreas de la piel. Los pacientes en este ítem pues, se clasificaron con un compromiso limitado si la afectación de la piel era distal a los codos y a las rodillas, con o sin afectación de la cara, y tenían pues una afectación cutánea difusa si era proximal a los codos y las rodillas, con o sin afectación del tronco. Aquellos pacientes que tuvieran un diagnóstico clínico de esclerosis sistémica, pero que no tuvieran afectación de la piel, se incluyeron en el conjunto de esclerosis sistémica cutánea limitada. En cuanto a la parte pulmonar, pues ellos definieron la enfermedad pulmonar intersticial con un TACAR pues, que fuera leído por un radiólogo pues, como experimentado. Si no se disponía de TACAR, pues como por un aumento de las marcas intersticiales o fibrosis en los rayos X, o si el médico del estudio informaba la presencia de los típicos crépitos en velcro. Y respecto a las pruebas de función pulmonar, pues se definió la hipertensión pulmonar con una presión arterial sistólica de la arteria pulmonar mayor de 45 milímetros de mercurio medido por ecocardiografía. Y también en las visitas los pacientes diligenciaron una encuesta pues, que se llama Short Form, que es una encuesta pues, que evalúa ítems pues, como físicos y pues como el estado mental, y pues va de 0 a 100, pues mientras más alto el paciente percibe pues como una mejor calidad de vida o pues o mejor estado de su salud. Bueno, respecto al análisis estadístico, pues ellos, pues el análisis descriptivo lo utilizaron, pues agrupando las características demográficas y clínicas. Las variables continuas se presentaron con desviaciones estándar, las categóricas con una presentación de porcentajes. Y respecto, pues, como a estas variables, pues lo que nos explicó la doctora Diana, que hicieron una, ay, perdón, hicieron una probabilidad inversa de ponderación de tratamiento y pues con la finalidad pues de poder eso llevarlo a una análisis de regresión de Cox. Bueno, acá vemos pues la tabla 1, que están pues como todas las características basales de los pacientes del estudio y estratificados pues según la exposición a la inmunosupresión al inicio o durante el seguimiento. Tomaron pues un N de 762 pacientes, 319 expuestos y 443 expuestos. Pues vemos pues como todas las características para tratar pues como de que la población fuera pues como lo más homogénea posible. Tuvieron en cuenta pues lo de ser fumador, la duración de la enfermedad, el compromiso cutáneo, pulmonar, las pruebas de función pulmonar, las úlceras digitales, los autoanticuerpos, marcadores inflamatorios pues como la PCR, y se habían recibido pues como la previa inmunosupresión.
Bueno, ya en los resultados, pues ellos inicialmente tomaron 806 pacientes con duración menor de 3 años de enfermedad. Excluyeron 44 porque de entrada pues tenían criterios de enfermedad de tracto gastrointestinal grave, y pues de esos entonces tomaron 762 pacientes sin enfermedad gastrointestinal grave, que esos 418 eran canadienses y 344 eran pues de la corte australiana. Expusieron a 319, tenían 319 pacientes expuestos a inmunosupresores con una media de seguimiento de 4 más o menos 2.6 años, y 443 pacientes pues estaban dentro del grupo de no expuestos. En los resultados, ellos hicieron pues esta tabla ajustada para los posibles confusores, y encontraron pues en los resultados que los pacientes expuestos a inmunosupresión tenían riesgo similar de desarrollar enfermedad gastrointestinal grave que los que no estaban expuestos. Pues esto pues con un HbR de 0.91, un intervalo de confianza de 0.5 a 1.58, pues que pasa la unidad. Bueno, también dentro del grupo de los expuestos también hicieron pues como estos hallazgos, que estos pacientes expuestos desarrollaron enfermedad del tracto gastrointestinal grave, fueron 37 pacientes, o sea, un 11.6%, y en los pacientes no expuestos pues desarrollaron 30 enfermedad del tracto gastrointestinal grave, o sea, un 6.8%. Todo esto pues, durante el seguimiento. Los pacientes expuestos eran pues más jóvenes, tenían una duración de enfermedad más corta, tenían menos hipertensión pulmonar, tenían una afectación cutánea más extensa, tenían pues como una menor calificación en la encuesta pues como de calidad de vida, una capacidad vital forzada más bajo, una PCR más alta, eran más propensos a tener enfermedad pulmonar intersticial, miositis y artritis, tenían más probabilidades de haber recibido inmunosupresión antes del estudio, y tenían más posibilidad de haber tenido anticuerpos para topoisomerasa 1, RNA polimerasa y menos para anticuerpos anticentroméricos. De estos, pues, de los expuestos, se vieron que habían recibido metrotexate 169, acetopina 33 pacientes, micofenolato metilo 58 y ciclofosfamida 112 pacientes. Entonces, ya pues como para ellos en la conclusión, nos indican que no hay evidencia que la exposición a la inmunosupresión modifique el riesgo de afectación grave del tracto gastrointestinal. Pues es el primer estudio que lanza una hipótesis pues como esta. Tenían algunas limitaciones pues que ellos no las describen, que ellos dicen que algunos pacientes pues que incluyeron en el estudio pueden haber tenido afectación pues no grave del tracto gastrointestinal y haberlos pues como metido ahí dentro de los pacientes con criterios de inclusión. Una enfermedad del tracto gastrointestinal grave, pues esto no fue pues como objetivamente verificado pues como más a fondo, y solamente se dio un reporte nominal de inmunosupresión, pues si se había recibido, si estaba recibiendo, pero no tenía una duración, una dosis, y las diferencias pues como estos inmunosupresores en sus grupos pues no era posible porque la muestra era muy pequeña y no incluyó pues medicamentos que se utilizan pues en esta enfermedad como los biológicos como el rituximab, tocilizumab o las inmunoglobulinas. Entonces, como conclusión final, pues ellos cierran pues como que en este estudio de cohorte no encontró evidencia de que los inmunosupresores previenen la aparición de enfermedad grave del tracto gastrointestinal en la esclerosis sistémica, y que hacen falta pues como investigaciones futuras para identificar formas de prevenir y tratar esta afección grave del tracto gastrointestinal. Bueno, ya con esto pues finalizo mi presentación. Doctor Diego, doctora Diana, ¿ustedes qué opinan del estudio y el contexto general de la esclerosis? Que es un artículo muy interesante, sobre todo porque en la parte del compromiso gastrointestinal, de hecho, uno de los artículos que salió en Best Practice era como buscar cuáles eran como los predictores en esta enfermedad que no se conocen, ¿sí? Entonces, esta es una buena, digamos que un buen inicio, sobre todo porque ellos tomaron un artículo donde precisamente daba el compromiso, digamos que temprano del intestino delgado, más del 97%, si no estoy mal. Entonces, yo creo que es una muy buena opción y que abre posibilidades, primero, sobre todo para decir, bueno, listo, no se puede utilizar inmunosupresión. ¿Qué se puede hacer con esos pacientes? ¿Qué se puede hacer
con ellos. Y lo otro es el modelo que utilizaron para poder disminuir como todos los sesgos, aunque pues la muestra es pequeña, sin embargo, pues es difícil que un paciente pues tenga una corte grande en ese sentido, profe. Eso es lo que... Dianito, ¿usted qué opina? En lo personal, a mí este artículo no me gustó, pues no sé, me quedaron muchas dudas de este estudio. Yo leí varias veces el grupo de no intervención y en la tabla y pues yo no sé que los pacientes, esos pacientes de verdad tenían otras cosas para ser tratados y no ser tratados, pues no sé, me generó muchas dudas. No me convenció este estudio. El profe Carlos Jaime, ¿qué opinó? Mientras el profe debe tener problemas de conexión. Yo les voy a decir, a mí me parece que el estudio, digamos que, lo primero es que es lo que decía Diego, es una cohorte grande que es muy difícil de coger. Lo segundo es que ellos se están enfrentados a una situación estadística difícil. Y la situación estadística difícil es que eh, tienen que hacer una cohorte porque este es un estudio imposible de hacer con un RCT, por lo menos no, si no es un estudio pues casi que mundial de todos sitios con unos gastos que son insostenibles si no los patrocina la industria. A mí me parece que los scores de propensión en este tipo de situaciones proveen, pues, y que los ajustes de probabilidad inverso y esas cosas que ellos dicen pueden proveer una opción para tratar de emparejar un poquito esos grupos que están tan disparejos. Me parece que hay varios aspectos que son fundamentales y que son, digamos, que podrían ser graves a la hora de uno interpretar el artículo. Y son varios, ¿cierto? Lo primero es que está claro que era imposible hacerlo de otra forma y que las poblaciones iban a ser intrínsecamente distintas porque el paciente que se inmunosuprime, por definición, tiene unas características basales completamente distintas al que no se inmunosuprime. Lo segundo es que las definiciones que ellos tuvieron que utilizar de compromiso de tracto gastrointestinal son definiciones empíricas, operativas y que en algunas ocasiones pudieran ser, por decirlo menos, inexactas. No sé, Diana, ¿a ti qué te pareció? A mí me parece que fueron muy inexactas, me parece que era muy difícil hacerlas mejor porque estas son realmente cohortes grandes de seguimiento de pacientes en los que hacer una medición muy estricta podría ser muy costoso y no podría ser costo-beneficio porque estos son básicamente cohortes que se van captando en la vida real. No sé tú qué opinas de esa parte. Profe, es que sí, los desenlaces eran opiniones de expertos, entonces es que yo no sé qué tan fácil sea extrapolar este grupo. Yo sé que hicieron un esfuerzo metodológico que tiene muchos pro, pero yo no sé qué tan fácil es extrapolar, pues qué validez externa tenga este estudio. Ahora, la otra cosa es que realmente, pues igual esto es un corte de seguimiento en los que uno dice, pues los que se inmunosuprimieron y no se inmunosuprimieron en la vida real no hubo diferencia. Quedan muchas dudas al respecto, porque es un estudio que obviamente tiene tantas limitaciones técnicas que no va a permitir sacar una conclusión grande, ¿cierto? Pero, Perdón, Miguel. sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Le habíamos preguntado ahorita su opinión y de pronto si usted nos podía hablar de ese truquito clínico que usted enseña de la ley del 15%. Ok. Sí, con respecto a eso, esa es una publicación de 2013 del Journal of Rheumatology, pues donde ellos querían mirar el compromiso orgánico visceral grave en esclerosis sistémica y todo se acerca mucho al 15%, es decir, tienen el compromiso cardíaco, la disfunción diastólica, la presión sistólica de la arteria pulmonar por ecocardio más de 40, tener hipertensión pulmonar por cateterismo, capacidad vital forzada menos del 70%, y artritis, superposición con Sjögren y úlceras digitales y las complicaciones de las úlceras digitales, amputación y hospitalización, todo eso a un 15%. Eso es pues para uno más o menos acordarse del compromiso orgánico visceral en esclerosis sistémica. Otra cara de la moneda es que cuando hay compromiso gastrointestinal grave, la gente de Denton y todos ellos del Royal Free sí reportan respuesta, por lo menos cuando es muy grave el compromiso, a gamaglobulina.
de pronto apelando a otro mecanismo de acción pues diferente de la gamma globulina que el mismo inmunosupresor. Entonces creo que el problema de la pregunta de investigación es que parten de que eso pues es plausible biológicamente, pero creo que ningún inmunosupresor va a prevenir el desarrollo de cualquier compromiso visceral en esta enfermedad. Listo, profe, porque digamos que uno lo que empieza a notar aquí es que, pues digamos que lo he notado, es que hay un montón de componentes que están pasando como por debajo de cuerda, que son los componentes como vasculopáticos, porque antes se pensaba que solamente era compromiso vasculopático el riñón, pero ahora parece que, porque lo que hemos visto en los últimos artículos que hemos revisado al respecto, es que el compromiso muscular, por ejemplo, en la gran mayoría es un componente realmente vasculopático. Entonces uno se pregunta hasta qué punto pues vamos a terminar diciendo que es que hay un montón de compromiso y que posiblemente los pacientes vayan a tener que tener un compromiso, un tratamiento vasodilatador casi que preventivo. A mí eso me llama la atención, pues, o sea, que yo creo que uno, con lo que ha pasado en los últimos días, uno dice, probablemente en un tiempo estemos hablando de manejo vasodilatador estándar a todos los pacientes para evitar estas complicaciones que parece que tienen un cariz como muy vasculopático. No sé usted qué opina. Sí, yo creo que va hacia allá, pues incluso vasodilatadores específicos como inhibidores de endotelina. Entonces, sí, porque de pronto recuerdo que eso lo discutimos y que me lo aconsejaste en un paciente que le hicimos una capilaroscopia que tenía una esclerosis sistémica cutánea importante, pero que no tenía fenómeno de Raynaud, pero la capilaroscopia era terriblemente patológica, pues con muchos cambios vasculopáticos, y yo decidí darle como de prevención de un compromiso orgánico visceral, darle Bosentan y seguirlo vigilando de manera estrecha. Yo creo que es muy interesante, yo creo que esas son cosas interesantes y creo que se llevan las cosas. Creo que este artículo tiene las limitaciones que los doctores nos dijeron, pero que va, digamos que cuando un montón de artículos, pues es como una especie de pseudometanálisis, cuando un montón de artículos, a pesar de que tengan sus limitaciones parciales, nos va mostrando estos cambios, uno ya va pensando que hacia ahí va la tendencia, digamos, desde el punto de vista de la concepción de la fisiopatología. Yo por ahora creo que lo que hay que hacer es seguir observando, pero yo creo que cada vez se va volviendo más importante el concepto de la vasodilatación casi que profiláctica en la esclerosis, o por lo menos en pacientes con signos de mal pronóstico o de pronto con capilaroscopias muy feas, sin empezarles, como usted dice, usar la capilaroscopia como un predictor de la necesidad de tratamiento vasculopático. Entonces, no, me parece que es un buen artículo, me parece que como todo y como todos los artículos que se presentan aquí se les da palos, se tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero nos deja mensajes para seguir escuchando a ver qué más publicaciones salen al respecto. No sé, profe, si usted... el futuro, tal vez, profe, en el futuro lo que es vasodilatadores en esclerosis sistémica llegue a ser lo que hoy en día es la cloroquina para el lupus. Probablemente podamos llegar a ese punto. Y la doctora Diana es lo más brillante que le he escuchado en estos 2 años, la felicito, quedó como frase para la posteridad. Gracias. Ese quinto puesto en la Copa Panlar no fue gratis, eso veo. No, pero lo que Diana dice me parece una genialidad. Sí, posiblemente puede que la cloroquina de la esclerosis en el futuro sean los vasodilatadores. Eso me parece una conclusión brillante. Yo creo que con esta frase podemos dar por terminado el Club de Revista. Los invitamos a todos a que se conecten el próximo miércoles, porque el próximo miércoles vamos a presentar un artículo, vamos a tratar de que la doctora Lady Joana Hernández Zapata, que es nuestra reumatóloga pediatra, esté presente, porque es el primer artículo que muestra un efecto importante de un medicamento en el bloqueo cardíaco congénito. Entonces es un tema que es de absoluta relevancia tanto para materno-fetal como para pediatría, pues, neonatólogos, como para reumatólogos, como para todo el mundo. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Yo creo que sin más que decir, solamente nos resta agradecerles a todos la asistencia y decirles gracias totales. Feliz noche. Muy bien, Ángela. Feliz noche. Chao. Muchas gracias. Gracias, Angelita, por todo. Gracias. Qué bueno que estuviste despierta. Muy bueno. Se nota mucho la diferencia cuando estás despierta. Chao. Muchas gracias, Chao. profe. Chao. Que estén muy bien.